Estudio de la progresión de la demencia, explorando las relaciones entre 5 factores influyentes utilizando el modelo de energía viscoplástica. No 1208, VMT 598, 18 de enero de 2025. Por Gerald Cesu. Fundación Eclair EMD. Categoría: demencia. Resumen. Mensaje clave: a través de este estudio, enfocándose en el manejo del peso, el control de la glucosa, la prevención de enfermedades cardíacas, el mantenimiento de un sueño de calidad y suficiente, la reducción del estrés, la prevención de la pérdida auditiva y el fomento del apoyo social, se puede reducir significativamente el riesgo de desarrollar demencia, incluyendo la enfermedad de Alzheimer y el Parkinson. En el caso del autor, las contribuciones de 5 factores influyentes a su riesgo de demencia son las siguientes: obesidad 32%, diabetes 30%, enfermedad cardiovascular 22%, sueño 10%, otro 6%. Descripción breve: un enfoque integrador de matemática, física e ingeniería aplicando el modelo de energía viscoplástica VMT para prevenir la aparición y progresión de la demencia. El estudio de la aparición y progresión de la demencia implica analizar factores influyentes como el peso corporal, los niveles de glucosa, la enfermedad cardiovascular CVD, el sueño, la pérdida auditiva, los cambios de humor y las conexiones sociales. Comprender las interacciones dependientes del tiempo entre estos factores es esencial. A continuación, se explica brevemente cómo se aplican estos conceptos. 1. Interacciones dependientes del tiempo. La progresión de la demencia evoluciona con el tiempo debido al impacto acumulativo de los factores de riesgo. Cada factor influyente, por ejemplo, niveles de glucosa, peso corporal, cambia a diferentes ritmos, y sus efectos combinados influyen dinámicamente en la salud cerebral. Usando un marco viscoplástico, el riesgo de demencia se puede modelar en función de la magnitud de los factores influyentes, por ejemplo, obesidad, hiperglucemia o mala calidad del sueño. La tasa de cambio de estos factores en el tiempo, por ejemplo, aumento de peso rápido frente a una pérdida de peso lenta y constante. Ejemplo: si el peso corporal aumenta rápidamente, puede llevar a un aumento más pronunciado en la resistencia a la insulina y el riesgo cardiovascular, acelerando la neurodegeneración en comparación con un aumento lento y gradual. La tasa de deformación, velocidad de cambio, es clave para comprender este efecto en la progresión de la demencia. 2. Analogía de estrés-deformación. En el contexto de la demencia, deformación, la carga acumulativa de los factores de riesgo, como la obesidad, los niveles de glucosa y las alteraciones del sueño. Tasa de deformación, la rapidez con la que estos factores de riesgo cambian con el tiempo, por ejemplo, picos de glucosa repentinos, pérdida auditiva repentina o deterioro del estado de ánimo. Estrés, el deterioro cognitivo resultante o la progresión de la demencia debido a estos cambios. 3. Disipación de energía y adaptación. Los sistemas biológicos disipan energía para mantener la homeostasis, por ejemplo, regulación de la glucosa o adaptación al estrés diario. Sin embargo, cuando la deformación, factores de riesgo de demencia y la tasa de deformación, velocidad de cambio exceden la capacidad adaptativa del sistema, la neurodegeneración se acelera. Hallazgos clave: cambios lentos y graduales en factores como el peso corporal, los niveles de glucosa o el apoyo social permiten que el cerebro se adapte y mantenga su función. Cambios rápidos y extremos, por ejemplo, pérdida auditiva repentina o privación severa del sueño, abruman los mecanismos adaptativos, lo que conduce a una progresión más rápida de la demencia. 4. Modelado de la progresión de la demencia. Utilizando el modelo de energía viscoplástica, la progresión de la demencia se puede representar matemáticamente como deterioro cognitivo, estrés igual a función de magnitud de los factores influyentes, deformación, tasa de deformación, tiempo. Factores de entrada: deformación, peso corporal, la obesidad promueve la inflamación y la resistencia a la insulina, aumentando el riesgo de demencia. Niveles de glucosa, la hiperglucemia crónica daña las neuronas y la vasculatura,
contribuyendo al deterioro cognitivo. Condiciones cardiovasculares, la hipertensión y la aterosclerosis reducen el flujo sanguíneo cerebral, acelerando la neurodegeneración. Sueño, el sueño deficiente interrumpe la eliminación de beta-amiloide, aumentando el riesgo de demencia. Pérdida auditiva, la pérdida auditiva no tratada reduce la estimulación cognitiva, aumentando la carga cognitiva. Estado de ánimo, la depresión o ansiedad crónica contribuyen a la atrofia del hipocampo. Conexiones sociales, la falta de apoyo social exacerba el estrés y el deterioro cognitivo. En el modelo computacional VMT, el autor combina los cambios de humor, la pérdida auditiva y la conectividad social en un único factor influyente denominado otros. 5 aplicaciones prácticas. Detección temprana, identificar individuos con factores de riesgo que empeoran rápidamente, por ejemplo, aumento de peso rápido o picos de glucosa para intervenir antes de que ocurra una neurodegeneración significativa. Intervenciones de estilo de vida personalizadas, desarrollar tratamientos sensibles al tiempo que estabilicen las tasas de cambio de deformación, como programas graduales de control del peso. Estrategias consistentes de control de la glucosa. Tratamiento temprano de la pérdida auditiva o los trastornos del estado de ánimo. Estrategias de prevención, abordar múltiples factores simultáneamente, por ejemplo, mejorar el sueño y fortalecer las conexiones sociales para reducir la carga acumulativa sobre el cerebro. 6 conclusiones clave. Los cambios rápidos en los factores de riesgo, altas tasas de deformación, son más dañinos que los cambios graduales porque sobrepasan la capacidad adaptativa del cerebro. Las intervenciones que reducen la deformación, magnitud de los factores de riesgo de demencia y estabilizan las tasas de deformación, velocidad de cambio, son fundamentales para ralentizar la progresión de la demencia. Las conexiones sociales y la regulación del estado de ánimo actúan como amortiguadores protectores, reduciendo el estrés general en el sistema. En resumen, este estudio basado en VMT revela la contribución de 5 factores clave en la aparición y progresión de la demencia. Utilizando datos personales recopilados entre 2015 y 2025, el autor evaluó la progresión de su demencia mediante contribuciones energéticas viscoplásticas, tasas VMT de 5 factores influyentes: peso corporal, 32%. Niveles de glucosa, 30%. Condiciones cardiovasculares, 22%. Sueño, 10%. Otros estrés, pérdida auditiva y conexiones sociales, 6%. Al integrar estos principios, el estudio VMT destaca cómo los cambios dinámicos y dependientes del tiempo en 5 factores de riesgo de demencia influyen en el riesgo y la progresión del deterioro cognitivo, proporcionando un marco para estrategias de prevención personalizadas y tratamientos enfocados.